Expertos universitarios buscan volver a hacer potable el agua de lluvia. Y es que, como usted sabe, bueno, pues atravesamos una crisis hídrica y saber que las precipitaciones pluviales pues traen consigo partículas riesgosas, pues complica todo. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cuál sería el proceso, el protocolo para poder llevar a cabo esta acción? Se encuentra en la línea telefónica y también vía Zoom para quienes nos ven a través de imagen multicast en el 3.4 de televisión abierta, la maestra Elena Tudela Rivadeneira. Ella es investigadora del área urbano-ambiental de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Wendy. Muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar aquí contigo y tu público. Al contrario, pues maestra, mire, el agua de lluvia hemos escuchado, sirve y ha servido ya en los últimos años para sustituirla por el agua potable, a veces en uso de tareas domésticas, ¿no? Se hace la recolección de agua de lluvia y se utiliza esa agua para no consumir el agua potable. Ya ha funcionado muy bien. Hay quienes en este trabajo de hacer las economías sostenibles, pues ya lo han llevado a cabo, ¿no? Pero ahora estamos escuchando este tema de que esta misma agua de lluvia pues ya no sea solamente utilizada para labores domésticas, para otras circunstancias de ese tipo, sino que ahora también la podamos beber. Suena muy interesante sabiendo que de alguna u otra manera pues la explotación de los mantos acuíferos es terrible y en algunos lugares pues ya ni siquiera hay agua para seguir extrayendo. Así es, todavía sigue siendo una práctica que no es tan común, tan frecuente, es decir, la Ciudad de México recicla agua potable, agua de lluvia para Ujú. hacer potable muy poca, en porcentajes muy bajos, pero muchos países y muchas ciudades pues sí que tienen alta dependencia de la misma y además es muy lógico, ¿no? Si Ujú. vemos que las tendencias del cambio climático son a que vaya a llover más en muchos sitios, pues poderla aprovechar, como bien dices, para no incrementar la sobreexplotación de los acuíferos, entre otras superficies, aguas superficiales, ¿no? Ujú. Entonces, claro que eso es un camino que se estaba explorando hasta hace poco. Y bueno, ahora en agosto surge un estudio pues muy interesante, revelador y preocupante de la Universidad de Estocolmo y de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en una revista Environmental Science and Technology, donde nos están adelantando que tenemos un problema con ciertos químicos, contaminantes químicos que ha inventado, que fabrica el hombre, los perfluoroalquilos y los polifluoroalquilos, que se conocen como PFAS. Y bueno, lo que anuncia este estudio es preocupante porque parece que llegan al En la medio Antártida ambiente no hay plantaciones ni ahora, ganado. digamos, altamente persistente, y de alguna manera están poniendo en crisis esta idea de aprovechamiento del agua de lluvia por el nivel de contaminación que es potencialmente cancerígeno, ¿no? Entonces, Entonces, pues ahí está el debate. saldría más caro, no sé, a ver, maestra, con lo que me está comentando, saldría más caro limpiar el agua de lluvia para hacerla potable que el mismo proceso de desalinizar el agua que nos llega en algún momento de los mares. Ahora mismo no tenemos todavía ideas de costo. Este estudio se Ujú. publicó hace muy poco, ¿no? Sin embargo, lo que está anunciando es que supera las pautas de calidad ambiental para Ujú. proteger la salud humana. Entonces, pues eso, imagínate, tiene repercusiones que todavía no acabamos de entender, ni los costos asociados a ello. Lo que quiere decir es que hay que invertir más en tecnología y quizás acabe siendo, vaya, tratable como tantos otros problemas a los que nos hemos enfrentado y que hemos sido capaces de superar, ¿no? Ujú. Representa lo que nos dice el estudio, que es interesante, es que estamos traspasando uno de los 9 límites planetarios, o una de las vertientes de la contaminación química, que representa un límite planetario para habitar este mundo, ¿no? Como seres humanos y tantas otras especies. Entonces, eso es lo que es muy preocupante, porque esta contaminación, pues se estima que puede tardar hasta 1000 años en degradarse, ¿no? Entonces, imagínate, ese esfuerzo pues no es tan sencillo. Eso no quiere decir que no vayamos a sacar la tecnología. Recordemos que hemos sido capaces de Claro. superar, por ejemplo, el agujero de ozono y otros límites planetarios. Hemos logrado, a través de tecnología, investigación y estudios y ciencia, de modificar estos límites, ¿no? Pero es una alerta, es un momento, pues sí, de atender esta crisis de manera frontal y seria, ¿no? Y restringir, por supuesto, estos contaminantes que de inmediato nos están poniendo en riesgo. ¿Y cómo hacerlo, maestra? ¿Cómo?
Pues, trabajar precisamente, en el retiro de estos contaminantes del aire, ¿no? Para que, llegado el momento, si avanza esta propuesta de convertir el agua de lluvia en agua potable, pues, no sea tan complicado el proceso. Claro, pues mira, primero es obviamente profundizar más en dónde se está presentando, en dónde se están presentando estos casos, ¿no? Lo que presenta el estudio es que es global, pero no es Ujú, global homogéneamente. ujú, Entonces, es conocer dónde está centrado este problema, no necesariamente es a través solamente del aire, sino más bien de las emisiones industriales, que eso es algo que ujú. se puede modificar rápidamente, de aguas residuales. Entonces, digamos que hay una, primero es restringirlo y después también es empezar a entender que el agua no la estamos valorando por sus tipos de calidad, ¿no? Tenemos que empezar a tratar el agua tratada, es decir, no podemos solo depender de las fuentes que ya conocemos. Ujú. Pues el agua es indispensable para la vida, para nuestras civilizaciones y sobre todo para las ciudades, que es donde habita la mayor cantidad de población del mundo. Y por lo tanto necesitamos encontrar alternativas. Quizás se descubre, eso es algo que que empieza a ponerse a prueba, que hay tratamientos del agua de lluvia que logran de alguna manera tratarla, ¿no? Es decir, limpiarla de este tipo de contaminantes. Esa respuesta todavía no está dada, pero definitivamente es algo con lo que hay que estar en contacto y de nuevo, sobre todo el énfasis de decir, el agua vale si es de lluvia, si es tratada, si es superficial, si es subterránea, tenemos que saberla aprovechar de acuerdo, ¿no? De sus calidades y no Esa agua. combinarla inmediatamente, porque ahora mismo la tratamos como si toda fuera lo mismo. Una gota de agua que cae en el territorio inmediatamente se va al drenaje. Entonces, pues ahí es donde estamos haciendo una mala gestión, no solamente desde gobiernos, academias, sino también desde la ciudadanía para entender la relación que sostenemos con el agua y que tenemos que valorarla de otra manera, ¿no? Eso más allá de lo que los estudios y Claro. digamos, la ciencia nos pueda permitir, la tecnología, ¿no? Ahora, maestra, bueno, nos está explicando esto que, bueno, por el momento sería un poquito o se podría complicar el proceso de utilizar el agua de lluvia para consumo humano, es decir, convertirla en potable. Sin embargo, esta misma agua, lo señalaba, pues hay quien la utiliza para riego, para lavar trastes, ¿no? En este proceso de recuperar el agua de lluvia. En este sentido, ¿no hay riesgo para el ser humano que se siga utilizando el agua de lluvia en estas circunstancias? Mira, no, de nuevo, lo que arrojan los estudios no es tan a ciencia cierta en el Ah, ok. sentido de en dónde, ¿no? Se están descubriendo niveles peligrosos Ujú. y con lo cual eso es altamente, de nuevo, preocupante, ¿no? Pero eso no quiere decir que en todos los lugares del mundo pase exactamente lo mismo con la misma Ah, ya. cantidad o peligrosidad. Ujú. Entonces, lo primero es analizar pues dónde está la población concentrada y dónde se centran estos riesgos verdaderamente, ¿no? Es decir, es llevar el estudio a un nivel más allá, que obviamente requiere un esfuerzo, pues imagínate, internacional, Ujú. global Ujú. y muy específico, ¿no? Sobre todo centrado en ciudades, porque ahí es donde, pues donde más agua está escaseando y donde más se requiere y donde más población se concentra, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso es por un lado. Por otro lado, creo que hay mucho que hacer porque ya tenemos, como tú bien sabes, problemas de agua, Sí. sea de sequía, que de falta. Entonces, esto solo suma a una serie de condiciones que ponen en riesgo o hacen existente una crisis hídrica muy importante para el planeta, ¿no? De la que dependemos. Entonces, solamente suma. La respuesta todavía está en el aire. Vamos a ver por dónde va en términos científicos, pero por otro lado, no dejar de entendernos con el agua, como bien dices, hay un uso que es de riego y pensar que cuando es de riego, pues si es, en fin, depende de lo que estemos regando, si eso se queda en los vegetales que consumimos, porque entonces lo traducimos a un problema de salud pública, ¿no? Claro. Como ya sabemos, si tiene metales, pues es un problema. Eh, Esto más allá de los PFAS, ¿no? O sea, es decir, es un problema que se va sumando a otros. Ujú. Eh, y bueno, pues hay que poner atención y sobre todo
entendernos de una mejor manera con nuestro medio ambiente y sobre todo con el agua, ¿no? Y finalmente le preguntaría, maestra, bueno, son estudios que están dándose a conocer, están en proceso todavía de seguirse trabajando, con base en los tiempos, en las economías, porque también a veces mucho depende de ello. ¿Cuándo pudiéramos ya conocer un estudio real en donde nos digan, aquí sí puedes convertir el agua porque aquí no tienes problema de contaminación, ¿no? Tan compleja como la que nos acaba de describir. Y aquí no, de plano, ¿sabes qué? El agua no se puede utilizar aunque sea de lluvia y la limpias y le hagas lo que le hagas. Eso yo creo que todavía no hay una perspectiva de tiempo. Lo que sí te puedo decir es que fíjate cómo fue la reacción a la pandemia, ¿no? La pandemia decíamos es imposible lograr una vacuna, nunca se ha logrado en menos de 7 años y mira lo que hemos conseguido, ¿no? Como humanidad. Entonces, cuando enfrentamos un problema que es de escala global, que pone en riesgo la salud de tanta gente, creo que hay que sumar esfuerzos y la UNAM estará en ello. Estamos, bueno, yo no me dedico enteramente a la química del agua, pero Ujú. definitivamente sí me dedico al tema de la circularidad del agua y de la gestión Perfecto. sostenible del agua y estamos tratando de sumar cada quien desde su propia trinchera y eso implica también pues ciudadanía, Ujú. implica gobiernos, organizaciones, en fin, que es muy importante no dejar a la ciencia sola, ¿no? O a la tecnología, porque Claro. eso es lo que se vuelve inviable. Pues muy interesante todo ello. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de lo que pueda pasar. Como usted bien dice, a lo mejor hay quienes lo podríamos vislumbrar dentro de una década o quizá más, pero como usted menciona, tenemos la capacidad de hacer las cosas rápido si no las proponemos. Maestra, muchísimas gracias. Tenga una excelente tarde. Igualmente, gracias, Wendy. Gracias a usted y lo importante aquí es cuidar el agua, ¿no? Ese es, como dirían, el meollo del asunto, ¿no? No la desperdicie, por favor. Hacemos una pausa. Continuamos.